A ver, pensemos en esto. Una muñeca rota. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Seguramente un yeso, ¿no? Semanas, a lo mejor hasta meses de tener el brazo quieto. Pero, ¿y si esa idea ya estuviera un poco antiguada? Hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia que está literalmente dándole la vuelta a cómo nos recuperamos de una de las fracturas más comunes que existen, la de radio distal. O sea, la cirugía moderna ha avanzado a pasos agigantados. Eso lo sabemos, pero la pregunta del millón es, ¿la recuperación ha ido al mismo ritmo? Esa es la gran pregunta que vamos a desglosar. Y ojo, porque lo que la ciencia está descubriendo podría cambiar por completo nuestra idea de lo que significa sanar. Ok, para que entendamos bien por qué esto es tan importante, primero hay que ponerlo en perspectiva. Hablemos de la escala del problema. O sea, ¿qué tan común es esta fractura en realidad? 15%. A primera vista quizá no suena a tanto, pero vamos a bajarlo a tierra. Esto significa que 1 de cada 7 mujeres mayores de 60 años se va a romper la muñeca en algún momento de su vida. 1 de cada 7. Y con el envejecimiento de la población, este número no hace más que subir. O sea, no estamos hablando de una lesión rara, para nada. Es una realidad para millones de personas. Antes, la cosa era bastante estándar, ¿no? El hueso se acomodaba, a veces sin operar, se metía en un yeso, quizá con algunos alambres, y a esperar. Pero entonces llegaron los años 2000, y con ellos una innovación tecnológica que lo cambió absolutamente todo: las placas de bloqueo palmar. Y miren, esto no fue una simple mejora, ¿eh? Fue una auténtica revolución. Imagínense esta placa como un andamio interno súper tecnológico. Se atornilla directamente al hueso y crea una estructura pero tan sólida que la fractura queda súper estable desde el minuto 1. Y es justo esa estabilidad la que nos abre la puerta a un mundo de posibilidades completamente nuevo para la rehabilitación. Y bueno, aquí es donde empieza el gran dilema. Porque por un lado tenemos esta tecnología de fijación que es increíblemente avanzada, pero por otro muchas veces la acompañamos con un protocolo de recuperación que parece sacado de otra época, ¿no? Como anclado en el pasado. Veámoslo así. Por un lado está el método de toda la vida. Hasta 6 semanas con un yeso rígido, sin poder mover nada. Y por el otro surge una nueva pregunta. Una pregunta que nace de esta tecnología. Con una fijación pero tan estable, ¿de verdad necesitamos toda esa inmovilización? ¿Qué pasaría si pudiéramos empezar a mover la muñeca casi desde el principio? Y ojo, que esto no es solo una idea. La biomecánica lo respalda. Miren, la fijación que dan estas placas es increíblemente fuerte. De hecho, es hasta 5 veces más resistente que la fuerza que hacemos al mover los dedos. Sabiendo eso, la idea de poner un yeso por semanas y semanas empieza a sonar un poco excesiva, ¿no creen? Entonces, todo esto nos lleva a la primera gran pregunta de este nuevo enfoque. ¿Podemos, de verdad, decirle adiós al yeso tradicional mucho antes de lo que siempre hemos creído? Y la respuesta podría ser algo como esto. En vez del típico yeso pesado y fijo, una férula moderna súper ligera y, lo más importante, que se puede quitar y poner. La clave aquí es que protege la muñeca cuando tiene que protegerla, pero al mismo tiempo da la libertad de quitarla para empezar a moverse de forma controlada casi desde el día 1. A ver, la evidencia científica es bastante clara. Quienes empiezan a moverse antes vuelven más rápido a su vida normal, tienen mejor función y menos dolor en las primeras 6 semanas y, lo más importante, sin que aumente el riesgo de complicaciones. Es verdad que a largo plazo, digamos después de unos meses, los resultados se emparejan. Pero seamos sinceros, poder abrocharse una camisa o cocinar sin ayuda durante esas primeras semanas, eso marca una diferencia gigante en la calidad de vida. Y aquí viene una pregunta clave en toda investigación médica. Una cosa es que una diferencia sea estadísticamente significativa en un papel, y otra, muy distinta, es si la persona lo siente de verdad en su día a día. ¿Mejora su vida real? Bueno, para medir justamente eso, los investigadores usan un concepto que es clave: la diferencia mínima clínicamente importante, o MCID por sus siglas en inglés. Pensemos que es como un umbral de percepción. Es el cambio más pequeño que hace que una persona diga, oye, sí, esto de verdad me sirvió, noto la diferencia. Y aquí está el punto clave de todo esto. Los beneficios de moverse pronto superaron ese umbral de percepción. O sea, no eran solo numeritos en un gráfico,
Eran diferencias reales, tangibles, que la gente sintió en su propia piel durante esas primeras semanas, que son las más cruciales. Ok, perfecto. Ya establecimos que moverse pronto es bueno. Pero ahora surge otra pregunta. ¿Qué tipo de movimiento? ¿Es súper necesario ir a fisioterapia con un profesional o es suficiente con hacer ejercicios en casa? La pregunta es esa. ¿Qué es mejor? ¿Ir a un centro de terapia varias veces por semana? ¿O un programa de ejercicios bien diseñado para hacer en casa puede ser igual de efectivo? Hablamos de movimientos controlados de la muñeca, de girarla, de ejercitar los dedos, como los que estamos viendo, pero hechos con disciplina, claro. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, y hasta sorprendente, les diría. En contra de lo que uno pensaría, los estudios no encuentran evidencia clara de que ir a fisioterapia sea mejor que un buen programa de ejercicios en casa. Es más, algunos estudios incluso encontraron que la gente que hacía los ejercicios por su cuenta tuvo mejores resultados funcionales. Increíble. A ver, ¿y por qué podría ser esto? Bueno, una de las hipótesis que se manejan es fascinante. Un terapeuta, por su profesión, tiende a ser más cuidadoso, ¿no? Te dice, no fuerces más allá del dolor. Pero en casa, uno mismo quizás está más dispuesto a explorar sus propios límites, a empujar un poquito más, y eso podría llevar a una recuperación funcional más rápida. Entonces, si juntamos todas estas piezas del rompecabezas, ¿cómo se ve una recuperación moderna? Una que esté realmente basada en la evidencia científica actual. El camino se vería más o menos así. Primero, confiar en la fijación. Las placas de hoy en día son súper estables. Segundo, moverse pronto y con seguridad. Aprovechar esa estabilidad para dejar atrás la idea de estar inmovilizado por semanas. Y tercero, adoptar el programa en casa. Un plan de ejercicios bien estructurado y hecho con disciplina es una herramienta poderosísima. Miren, esta cita del estudio que analizamos lo resume todo de una forma muy directa. Dice que, básicamente, con las placas de hoy, la inmovilización después de la cirugía ya no es necesaria. Así de claro. Es una afirmación súper potente que pone en jaque décadas de cómo se venían haciendo las cosas. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Quizás el mayor avance no está en el metal de la placa, sino en la mentalidad. A lo mejor el futuro de la recuperación tiene menos que ver con seguir reglas rígidas y más con empoderar a la persona para que sea protagonista de su propia curación, que escucha su cuerpo, claro, pero siempre guiado por la ciencia. Es una idea para quedarse pensando, ¿no?